Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, programa número 49, 15 de enero del año 2018, 15 de enero, con noticias lamentables, trágicas, por lo sucedido la madrugada de ayer domingo, 4:18 marcaban los relojes cuando ocurrió un sismo de 6.8 grados, indican los informes oficiales, y esto sucedió con epicentro en Arequipa. Sin embargo, se sintió no solo en Lima, un remesón largo, en Ica. Me cuentan los amigos de Ica que han estado en la Huacachina, inclusive, donde hay una serie de discotecas, centros nocturnos que todavía estaban en esa hora y hubo apagón. Los señores de Ica esperaban ya un sismo similar al que hubo hace 10 años en Pisco, como en epicentro en Pisco. Se fue la luz, salieron corriendo, hubo una serie de contusos, accidentados, pero más por el susto y por el apagón que por otra cosa. En realidad el sismo más fuerte pues fue en Arequipa y se sintió hasta el norte de Chile. Felizmente solamente, gracias a Dios, no tenemos que reportar más que un solo fallecido hasta el momento. Pero casi, superan ya los 100 heridos según la última información que leí, y más de 1000 viviendas afectadas, no solamente colapsadas, sino también destruidas o en parte. Se han evidenciado también fotografías de las carreteras donde han sido las pistas, quebradas. Hay necesidad, parece, de un puente aéreo. Y lamentablemente, pues, el gobierno anunció la declaración de estado de emergencia algo tarde, ¿no? Bueno, en realidad fue algo tarde, más de 20 minutos de reacción es lo que se está criticando en este momento. No ha habido los instrumentos de alerta correspondientes, ¿no? Se sabía que, la gente prácticamente tomó el tema, los que estaban en la costa, como un inmediato tsunami, por una cuestión ya de alerta personal, pero no porque el gobierno informara de tal situación. Felizmente no se dio, pero todavía seguimos padeciendo de ese mal, ¿no? Y todo el mundo recuerda, pues hace 10 años hubo en Pisco, casi muy cercano a Ica, el lamentable y trágico sismo en que ocasionó pues miles de muertos, ¿no? Cientos de muertos, tanta destrucción que hasta ahora no se puede parar Pisco como debía. Y eso me preocupa bastante porque el año pasado nomás hemos tenido acá una emergencia como es las inundaciones por la corriente del Niño, y hasta ahora ese comité de reconstrucción, esa organización que juntó el gobierno, ¿no? Y que dijo que iba a hacer una reconstrucción sin corrupción, no ha funcionado. Hasta ahora no reconstruyen nada del norte, menos Piura, que fue la más afectada. Y me preocupa ahora que existen estas desgracias en Arequipa, que vaya a ocurrir lo mismo. Porque lamentablemente, como bien decía ayer en una entrevista que se publicó en un medio de comunicación el señor César Hildebrand, pues prácticamente no existe gobierno, ¿no? Hay un gobierno inexistente aquí en el país. Y eso es lo que más me preocupa de toda esta desgracia. Ojalá pues que reaccionen, ¿no? Hay un gabinete que ha sido recientemente reconstituido, porque no es un gabinete nuevo como se anunció, es un gabinete parchado, pero lamentablemente sin mayor muñeca política, ni creo que tampoco pueda salvarle la cabeza al presidente de la República. En fin, ojalá pues que esta semana en que llegue el Papa está llegando el 18, hoy día llega el Papa a Chile, está a las 8 de la noche aproximadamente, pero el jueves 18 va a estar aquí con nosotros, y ojalá que la paz sea verdaderamente con todos nosotros, porque en realidad necesitamos bastante de energías positivas en un país que, como el Perú, pues hemos estado en los últimos 2 años padeciendo de tumbo en tumbo, y en política peor todavía. Felizmente, aparentemente, pues la economía ha estado algo sólida y ha resistido los lamentables errores y disparos al pie que se ha dado el gobierno,
porque en realidad, pues, si no, hubiésemos estado en una situación peor de la que hoy día existe, ¿no? Pese a que la economía está bastante paralizada. Sin embargo, esperamos, pues, que haya una reacción. El Papa llega justo el día 18, que cumple Lima 483 años de fundación. Y Lima nos preocupa también, nos preocupa las elecciones municipales. Hoy día justo tenemos como invitado a un precandidato a la alcaldía de Lima. Vamos a conversar con él sobre este tema, pero nos preocupa las elecciones municipales y regionales porque en realidad toda esta confusión, todos estos líos, pues hacen que no haya tanta transparencia como se hubiese querido. Han estado de reformas en el Congreso, pero no han llegado a las reformas que uno hubiera querido, lamentablemente. Pero en fin, así como estamos. Y decía, pues, ¿no? Este gobierno es inexistente, decía Hildebrand, y en realidad, pues, los datos que nos dan las últimas encuestas salieron publicadas primero la de Datum, y después la de apoyo, ¿no? La de Ipsos, perdón. La de Datum da 20% de respaldo, de apoyo al presidente Kuczynski, 20% de aprobación y 23% Ipsos. Ojo que la última encuesta de Ipsos señaló que tenía 25% y del siguiente mes ha bajado 2 puntos y sigue bajando. Datum le da 20%. Esta es la de Pulso, ¿no? La que sale publicada en el diario Perú 21. Y lo mismo pasa con el tema del indulto. Hace 15 días aproximadamente, cuando sucedió todo este tema del indulto, hubo una encuesta y la población respaldaba con 56% el indulto. 15 días después, hay un 53% que solo respalda el indulto. Vale decir, hay 3% menos. Y la cosa sigue de mal en peor. Y este gabinete ministerial parchado, digo, no va a tener a lo mejor la posibilidad de hacer la reconciliación pues que tanto anuncia. En realidad no puede haber una reconciliación si se forza un gabinete de la manera como se ha forzado, ni se realizan pues indultos de la manera como se han realizado. En fin, así estamos. Y por otro lado, por la vereda del frente, pues tenemos a una oposición dentro del Congreso que prácticamente se mueve, yo lo digo y lo reitero, cada vez más evidente al show de Montesinos. Para mí todo esto sigue siendo toda una digitación desde la base del Callao, la base naval del Callao, donde se encuentran Montesinos, y manipulando personas, manipulando situaciones, a fin de que todo el mundo crea pues que existe, por ejemplo, un pleito entre Kenji y Keiko, cosa que no hay, ¿no? Kenji, es más, le ha pedido públicamente a Keiko bajar el ruido político, como si estuvieran ya buscando pues una amistad. O sea, al final esa división va a juntarse. Todo va a ser en beneficio supuestamente de la democracia y de la institucionalidad aquí en el país. Internan a Alberto Fujimori como anunciando, bueno, sí, está enfermo de verdad. Lo internan nuevamente en la clínica. Y el fin de semana, también el viernes, hubo una marcha a la antigua, como hacía Montesinos, ¿no? Con las portátiles, con los tuppers, con la plata, con los buses. Esa fue una marcha en favor del indulto que lideró Kenji, donde prácticamente anunció su candidatura a la presidencia de la República en las próximas elecciones. En fin, repito, así estamos. Tardía también, estamos dentro de esto que ojalá el Papa nos ayude, ¿no? Tardía ayer o este fin de semana también la Fiscalía intervino al Club de la Construcción, que son donde se encontraban estos señores que intercedían con el Estado a fin de que puedan estas empresas de Lavajato, en general de Odebrecht, para ser más precisos, ¿no? Para recibir y entregar coimas a cambio pues de obras, estas obras macro, ¿no? Obras monumentales que tiene el país. Lo que así me preocupa y ha salido como, y no lo he visto en muchos medios, ojalá, esto tiene que en todo caso confirmarse o desmentirse, que se esté incorporando aquí dentro de este grupo a Lourdes Flores Nano, quien se señala que también habría recibido apoyo de Odebrecht en su campaña electoral. En fin, se dijo que todos han intervenido, pero Lourdes no postuló en las últimas, tal vez en las anteriores sí, y a lo mejor pues habría también recibido, no solo para la presidencia, sino me refiero a la alcaldía de Lima, porque Susana Villarán está también comprometida en ese tema. Y preocupa también que este tema de Odebrecht esté llevando pues a una violencia casi siciliana, ¿no? Hoy día en la mañana hemos visto pues como la esposa de un funcionario del Callao que está comprometido con el tema de las concesiones irregulares en el caso de obras como la Costa Verde y el viaducto de Santa Rosa, su esposa haya sido asesinada en un atentado criminal contra la familia en general. Se salvó Víctor Suelpres, que es el referido funcionario, se salvaron sus hijos,
pero la esposa, que en realidad, si es que esto es así, no tenía nada que ver en el tema, fue asesinada. Y bueno, la policía tendrá que dar mayor explicación porque Víctor Suelpres estaba con seguridad personal. O sea, el señor no caminaba así nomás, estaba con seguridad personal y pese a todo ello, no sé si en ese momento estaba la seguridad con él, pero sufrió un atentado y fue muerta su señora esposa. Lamentable. Y esto ya no solamente es en el Callao, donde prácticamente todos los días hay un muerto, sea por guerras entre bandas de narcotráfico, presiones de uno, de otro, alguna mafia del poder, pero ya no solo es en el Callao, ahora ha sido en Magdalena, aquí en la misma Lima metropolitana. Y bueno, decíamos finalmente que las elecciones regionales y municipales están sin transparencia, porque bueno, hemos visto pues en algunos reportes lamentables, ¿no?, que nos señalan que, por ejemplo, ¿no?, teníamos acá un recorte publicitario y un recorte del medio de comunicación donde daba cuenta pues de la situación en que se encuentran legalmente aquí están, las reformas, las famosas reformas electorales. Reformas a medias, comicios de 2018 serán sin transparencia en los gastos. Por ejemplo, ¿qué cosa ha sido bueno? Que se impide a empresas financiar las campañas. Se prohíbe aportes de sentenciados, aportes mayores a una unidad impositiva tributaria bancarizadas y se sanciona la entrega de dádivas en campaña. Sin embargo, lo malo está en que los partidos ya no están obligados a presentar los informes de ingresos y gastos durante la campaña. Parece que solo al final. Algo positivo, no pueden ser candidatos los condenados por corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación sexual. Sin embargo, la norma sería inconstitucional al incluir a inocentes indultados, por ejemplo, con la Comisión Lanciar. Algo negativo también, elimina los movimientos locales, solo se puede postular con movimientos regionales y partidos nacionales. Se salvan los grupos locales que ya están en este momento juntando firmas. Establecen plazos específicos para evitar demoras del Jurado Nacional de Elecciones en resolución de tachas. Sin embargo, solo se podrá presentar tacha o excluir a algún candidato hasta 30 días antes de las elecciones. O sea, después no. Finalmente, los candidatos pueden postular por la jurisdicción donde residen o donde nacieron. Y eso implica pues que muchos que están en otras jurisdicciones puedan retornar de acuerdo a su interés o comodidad al lugar donde nacieron, aunque allí no estén residiendo. Bueno, esa es la última que sacó. Y finalmente no se puede cambiar la regla de juego hasta un año antes del año electoral. Esto rige en realidad para todas las normas. Sin embargo, está pendiente la paridad y la alternancia de género, por ejemplo. Hay una propuesta que supone que las listas a los cargos políticos son de alternancia entre mujeres y varones. El Congreso no lo aprobó. Tampoco la representación indígena. Esto fundamentalmente para los lugares donde los pueblos indígenas pues prácticamente son mayoría allí. En realidad tenemos algo bastante... Ahí, por lo menos falta de transparencia en algunos temas que están allí. Vamos a hacer una pausa porque vamos a retornar justamente con estos temas de las elecciones municipales en el siguiente bloque, aquí después de este bloque comercial. Muchas gracias y retornamos. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, siempre con la verdad, programa número 49, y hoy tenemos en cabina al doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente. Él es abogado, dirigente de Acción Popular y es precandidato a la alcaldía de Lima. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Radio Moderna. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y estábamos haciendo una suerte de editorial o de preámbulo pues a esta semana que nos agarra un poco temblorosos con esta situación del sismo. El país es una zona, está situado en una zona sísmica, sin embargo siempre nos agarra prácticamente sin tener las previsiones del caso y el Estado no responde inmediatamente a esta situación. ¿Qué información tiene? A lo mejor sus correligionarios en Arequipa le han informado alguna desgracia adicional al margen de la que ya se informan, ¿no? Bueno, no tengo ninguna noticia en especial respecto a lo que ya se ha ascendido a través de los medios, ¿no es cierto? Pero lo que hay que entender es que muchos nos preocupamos cuando sucede el sismo y no nos preocupamos
Antes. No nos preparamos. Y eso es indispensable. Es visto de que en cualquier momento se puede presentar un gran sismo, no uno como este que ha sido fuerte, pero no ha sido catastrófico, un sismo de más de 8 grados, 8.5, está previsto que se pueda presentar en cualquier momento, y la organización de la población tiene que ser eficiente para poder responder eso, y para eso están las autoridades. Se hace seguro ahora, las próximas semanas se van a hacer muchas promesas de que vamos ahora sí a trabajar en eso, y después pasan las semanas, el meses, y otra vez quedamos. Y justamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? El gobierno no ha cumplido con el tema de la reconstrucción en el norte, luego de la desgracia del año pasado con la corriente del Niño, y ahora se le presenta esto. ¿Qué nos puede avisorar en este futuro inmediato? Sí, hay además una serie de proyectos que tienen que ejecutar de señalización, ¿no es cierto? No solo los programas de simulacros de cómo evacuar, sino después también la preparación de la población a cómo actuar los siguientes días, ¿no? Porque los primeros días van a tener que ser los mismos alcaldes con los vecinos los que tengan que hacer las primeras medidas de subsistencia antes de que vaya llegando los apoyos, el colapso de las comunicaciones, de las vías férreas o carreteras, incluso la destrucción de puertos por eventualmente maremotos, ¿no es cierto? Va a ser de que haya necesidad de una organización social fuerte para evitar que se presenten vandalismo, esas cosas, y eso no se está trabajando. Estaba leyendo que en Chile este sismo había originado la alerta inmediata y los chilenos habían evacuado por unas alertas tecnológicas que tienen allá, y acá no tenemos absolutamente nada. Pero están por colocar unas en las Islas Hormigas de afuera, ¿no es cierto? Una alerta temprana que va a dar, dicen, unos 10 segundos respecto, desde que suena la alarma hasta que llega la onda sísmica, que parece poco, pero ayuda a evacuar. Pero repito, no se trata solo de evacuar, después hay que saber cómo comportarse, cómo organizarse para poder subsistir mientras se hace todo el proceso de atención de los heridos y reparaciones de la infraestructura. Claro, pero estos anuncios de se va a colocar es como cuando dicen que en las cárceles se va a colocar estos para evitar que los celulares funcionen. Bueno, hay que ver que parece que se inauguran ahora en julio o agosto de este año. O sea, estos sí ya están instalados. Ahora hay que ver que lo prueben y que funcione, porque va además con no solo los sensores, sino con una serie de alarmas y megáfonos para poder alertar a la población y dar instrucciones. Muchos distritos están colocando una señalética ya en las zonas en las que hay que agruparse después de un sismo, y los puntos de referencia donde están los containers con los materiales sanitarios y con alimentos, ¿no es cierto? Y agua para poder atender los primeros días. En algunos casos ya han designado responsables por cuadras, por barrios, pero tienen que haber responsables por cuadra, por barrios, ¿no es cierto? Gente que conozca quiénes son los vecinos y sepa quién ha podido quedar atrapado, ¿no es cierto? Porque en los primeros momentos o días incluso los bomberos van a estar muy ocupados como para hacer rescate, y va a tener que ser la misma población la que atienda a las necesidades inmediatas. La población organizada. ¿No? Tiene que organizarse la población, el alcalde es el responsable de defensa civil, tiene que asumir un liderazgo y tiene que entender que no solo está él para hacer obras y tomar fotos en las inauguraciones, sino también en prepararse para, Dios no lo quiera, que en su gestión le vaya a tocar un desastre de gran magnitud, ¿no? Así es, así es. Y bueno, antes de entrar al tema propiamente metropolitano, propiamente municipal, quería tener alguna opinión de parte de usted de cómo ve el tema de la política nacional. Estamos en este momento pues con un gabinete, entre comillas, nuevo, porque es un gabinete en realidad reparchado, porque este fue el primer gabinete que no se fueron todos, quedaron algunos y ahora nuevamente están en la misma. Tenemos problemas dentro del tema del indulto, que se dio un indulto mal dado, que este tema ha dividido más en vez de reconciliar. Tenemos problemas con el tema del Poder Judicial y la Fiscalía, que están tomando decisiones tardías en algunos casos, no sé si haciéndole el juego pues en este caso, por ejemplo, este club de la construcción, ¿no? Que tardíamente, a mi parecer, han intervenido, permitiendo pues que escondan muchas cosas y que no se sepa verdaderamente la verdad, que es lo que más preocupa y más interesa a la población. Y en general tenemos una serie de temas que no sé pues que si nos vislumbran tranquilidad, que es lo que más queremos, a fin de poder mantener una economía que no vaya de caída, sino se supere, porque el año pasado ha sido francamente paralizada, ¿no? Sí, pues el problema es que las autoridades tienen que sobre todo saber infundir confianza y que tienen un comportamiento correcto, o por lo menos coherente, una línea. Y lo que ha pasado con el gobierno de Kuczynski es que ha mostrado pues una actitud totalmente oscilante, que linda en muchos casos en que la gente lo vea como un comportamiento mafioso. Vale decir, por tratar de proteger su continuidad como presidente, hace concesiones que había asegurado no iba a realizarlas. Así es.
Es obvio que la familia pues de Fujimori detenido va a hacer todo lo humanamente posible para poder liberarlo. Entonces yo no puedo cuestionar que su hijo Kenji haya convencido a algunos de su bancada para que den ese rechazo a la vacancia y que como eso consiga la libertad. Pero lo que yo no puedo aceptar es que un gobernante, ¿no es cierto?, pueda estar consciente de que se está haciendo eso, de que se están volteando votos en una bancada para beneficiarlo a él y sin embargo lo oculte a la población y lo haga parecer como que es todo un trámite regular. Si realmente había un trámite regular de indulto humanitario, cosa que es loable, poder indultar a una persona cuando está con una grave situación de la salud, no podía vincularse pues de esa manera, porque pareciera que al revés. O sea, si no me daban el voto, continuaba detenida una persona que debería ser indultada. Si me dan el voto, le indulto. Esa negociación, sobre todo, decepciona a los jóvenes, porque dicen, así pues la política, todo es un toma y daca. ¿No? Hasta un congresista, Eresi, salió diciendo así es la política. Así lo justifican. Eso dice uno, para eso nadie se quiere meter en política. Por eso cuando habla uno de yo soy candidato, dice otro sinvergüenza más. Sí. Porque creen que la política es así y así no es. Eso es los malos políticos. Hay que cuidar mucho la imagen porque se ha deteriorado tanto que ya la gente rechaza todo el sistema, ¿no es cierto? Ya no es cuestión que quieran elegir a uno a otro, sino que se vayan todos. Eso es lo que están protestando ahora, que se vayan todos. Sí, y los jóvenes sobre todo. Y eso es gravísimo porque la gente puede dar un salto al vacío de posiciones extremistas, ¿no es cierto? Como ya les hemos vivido. Ahora PPK no solamente, tiene este problema del indulto, por último es una decisión presidencial, se calificará si o no cumplía con merecer ese indulto, deber hacer el indulto, porque unos dicen pues que ha habido delito de lesa humanidad, otros dicen que no era un indulto humanitario porque no estaba enfermo, que debió ser un indulto político, pero más allá del tema, ahí está el tema del, como se dice, ¿no? Se negoció el indulto, eso es uno, y segundo, que PPK sigue siendo objeto de pasivo en este caso, porque hasta que no termine la presidencia no va a poder ser procesado de lo que él ha afirmado que ha recibido de parte de Odebrecht. Sí, entonces, aquí hay dos cosas. En primer lugar, que el trámite que van a seguir los que se sienten afectados por el indulto, que son las familias de las víctimas, ¿no es cierto? Que hoy tienen todo el derecho a recurrir hasta las últimas instancias internacionales. Correcto. Para lo que ellos reclaman su derecho, así como familiares del preso tienen que hacer todo para liberarlo, ¿no es cierto?, con un indulto, los que se sienten afectados pueden hacer lo mismo, así que no hay que tratarlos indistintos. Ellos que sigan su proceso, hay que respetarlos, no politizarlos. Pero lo otro es que Kuczynski se salvó, pero no se salvó porque lo hayan descubierto de que no hizo nada malo, sino porque había una duda, ¿no es cierto? Y no podíamos prejuzgarlo y vacarlo sobre la base de testimonios que no estaban comprobados. Pues hay que seguir esa investigación. El pueblo, especialmente los jóvenes, quieren saber realmente qué fue lo que hizo Kuczynski. Y sea que le cause la vacancia más adelante si se prueba realmente una situación de incapacidad moral grave, ¿no es cierto? O sea que es para ser juzgado al concluir su mandato, no puede quedar impune, no puede por un arreglo político taparse lo que haya podido ser realmente un comportamiento deshonesto. Una situación casi parecida, digo casi por el tema de que, por ejemplo, cuando Alan García manifiesta, ¿no? A mí no se me ha culpado por nada y todo prescribieron. Prescribieron su delito, no hubo un proceso, no hubo una sentencia que lo culpara, no hubo absolutamente nada. Y acá prácticamente lo mismo. Aunque acá PPK no se salva porque va a terminar siendo procesado. Pero en este momento, ¿con qué confiabilidad? Sepúlveda se está rehusando a declarar, dicen que la fiscalía, hay cambios en la fiscalía, ¿no es cierto? Hay manipulaciones de otra índole. Entonces la gente pues tiene derecho a sospechar, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Uno quiere saber claramente qué hizo. Sabemos ya que el señor tuvo una compañía que era de su propiedad, que estaba contratando con concesionarios del Estado en la época que él era ministro. Ya de por sí eso es bastante malo. Uno debe procurar evitar una situación como esa. Ahora, si esos pagos estuvieron relacionados con que él tuviera una gestión determinada a favor de la empresa, eso es lo que hay que probar. Tiene que declarar no solo Sepúlveda, tienen que declarar todas las personas que intervinieron y tienen que exhibirse todos los documentos para demostrar si exactamente él, cuando fue ministro, realmente fue objeto de una contratación ilegal, de un patrocinio ilegal, de una colusión con un concesionario para tener ciertos beneficios. Y si eso se prueba, tendrá que asumir la ley. Claro, que por la edad que tiene, mañana también pueda ser indultado es otra cosa, pero definitivamente que tiene que haber un proceso y tiene que decirse si es inocente o culpable, tiene que haberlo. Si no, la gente no va a creer, va a decir, se cubren los políticos de etapa. ¿Qué cosa le ha pasado a PPK? Porque PPK entró, si bien es cierto, ganó las elecciones porque no que se quiso que gane Keiko Fujimori o ningún fujimorista, y la mayoría le dio el voto a PPK, pero él anunció un gabinete de lujo y se esperaba que con prácticamente 50 años que tiene el señor en diferentes gobiernos, inclusive en la Acción Popular que estuvo participando, y esa experiencia ¿dónde fue?
¿Qué ha pasado? ¿Por qué él soltó la pita para que todos, como el entrenador que dice, no, ustedes saben cómo jueguen, metan gol? Sí, no es fácil decirlo, así ¿no? Es fácil, ¿no? Todo depende de los jugadores que hagan el gol como mejor les parezca. Así no funciona. ¿Qué cosa le pasó a Creo que eso le ha pasado a BPK. Se ha confiado demasiado en que ya pues el equipo A, que estaba Zavala quisiera, que estaba la ministra, ahora está Arauz, que hace y deshace. Y eso no es, pues. El que tiene el timón es el presidente. Tal vez esté jugando en contra. En la campaña se le notaba un poco cansado a veces por las cuestiones de la edad. No sé cómo estará su salud. Y de alguna manera él está perdiendo el control directo del gobierno, y eso me preocupa. Hildebrand dice que no hay gobierno. Me preocupa, realmente me preocupa, y lo que más me preocupa es que en su afán de sobrevivir esté cambiando de un equipo a otro, ¿no es cierto? En un lado contaba con el apoyo de determinadas bancadas, ahora pasa a estar en brazos de la otra, ¿no es cierto? Y lo que han sido colaboradores suyos terminan siendo sus principales adversarios, ¿no es cierto? Estamos para un segundo año recién de gestión. Eso le va a causar un desgaste enorme. A mí realmente me preocupa de que no vaya a poder terminar su periodo. Esa era la pregunta, ¿acaba o no acaba? Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo realmente difícil, y en todo caso lo importante es que se busque una sucesión democrática. Por lo menos recibe el Papa. Él debiera darse cuenta. Yo diría, si es una persona responsable, como creo que la debe ser, ¿no es cierto? Un profesional que tiene una carrera política, debe darse cuenta hasta qué punto puede seguir conduciendo el país. No se trata de decir, bueno, yo le encargo a otro primer ministro y a otro y a otro, y así vamos dando tumbos. Si él ve que si realmente está controlando esta situación, y además que aclare la situación que se le ha denunciado. Tiene varias denuncias, no es solo la del caso de la contratación con OH Olmos, ¿no es cierto? OH2 Olmos, ¿no es cierto? H2 Olmos, sí. ¿No? Ha habido otras cuestiones también sobre el caso del gaseoducto, ha habido algunos cuestionamientos respecto a la interoceánica. Entonces, yo que él debe ser el primer interesado de que todo eso corra por una cuerda separada y que vayan aclarándose las investigaciones de toda su participación en cualquier tipo de escándalo. Su opinión del Congreso, estos casi 2 años. Pues es un Congreso que da pena, ¿no? Se pierde la calidad, ya no solo hay, digamos, calidad oratoria y calidad de conocimientos respecto a lo que se está exponiendo, sino parece que todo es tú me das, yo te doy, ¿no es cierto? Entonces, me firmas tu proyecto, yo te firmo el tuyo, ¿no? Nos acomodamos, como ha visto esto, cuando hay cargos para elegir reemplazos en el Tribunal Constitucional o para elegir contralor, todo es simplemente acomodo, ¿no? Entonces yo creo que debe asumirse una mayor responsabilidad, y eso parte pues de que la población misma se organice y sepa de que tiene que buscar buenas personas para llevar al Congreso, ¿no es cierto? Es responsabilidad de los partidos, y aquí hay responsabilidad grave de los partidos, porque prácticamente son el sostén de la democracia. No se entiende una democracia sin partidos, pero tampoco se entiende un partido sin democracia interna. Pero lamentablemente la democracia interna parte de los recursos. Le dicen a uno, ¿tienes plata? No, entonces no puedes ser candidato. Y si uno va a una población a pedir respaldo, pero ¿tiene dinero? No, ¿por qué? Porque aquí hay que hacer regalos, pues no sé, hay que apoyos, ¿no? Hay que financiar. Entonces, si las campañas las hacen tan onerosas, ¿quiénes acceden a ellos? Personas que tienen que después estar pagando los favores. Entonces, lo que hay que buscar son campañas austeras. Y en eso hay que reformar, se ha hecho muchas veces la ley electoral, y exigir pues de que no se pueda contratar esos niveles de publicidad. O el financiamiento del Estado directo, pues como sea. A eso nada más, o lo que es las franjas, ¿no es cierto? Los programas políticos en los cuales se hacen los debates. O sea, evitar pues esa publicidad como si estuviéramos vendiéndole pues sándwiches a la gente, ¿no? Así no, eso no es, uno está viendo un congresista, entonces uno tiene que conocer realmente a las cualidades de la persona que llega al Congreso. Correcto. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar en el siguiente bloque hablando ya directamente sobre el tema municipal. Una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos con el doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente. Él es dirigente de Acción Popular y precandidato a la alcaldía de Lima, y con quien estamos conversando temas de coyuntura, política nacional, y dentro de estos temas está también pues las elecciones regionales y municipales que van a llevarse a cabo este año. Estábamos preocupados porque en realidad no salía, recién acaba la semana pasada de convocarse a esta elección regional y municipal, pero estábamos preocupados también porque si es que había algunas movidas en el gobierno central, pues una vez las postergaban, estábamos en fin, expectantes y preocupados a la vez. Sin embargo, estábamos también preocupados porque no sé si estaban haciendo la larga para que el Congreso apruebe normas como finalmente aprobaron un día antes, por ejemplo, este tema de que no podrían postular o no pueden postular los candidatos condenados por corrupción, narcotráfico, terrorismo, violación sexual, pero lamentablemente incorporan también algunos que son o que han sido indultados, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el indultado? El indultado queda con perdón o la amnistía es perdón y olvido. ¿Cómo quedan algunos que fueron indultados, por ejemplo, con el tiempo del Ancier? Como por ejemplo se ha mencionado el señor que fue primer ministro con Alan García, Yude Simón.
Yo decimos que fue justamente uno de los que prácticamente se enarboló esta comisión en su nombre, ¿no? Entonces, hay una serie de reformas como esta, por ejemplo, que estoy citando, pero otras que también preocupan, que los partidos ya no están obligados a presentar informes de ingresos y gastos durante la campaña. Entonces uno podría hacer y deshacer durante la campaña, ¿no? Y al final, bueno, evidenciar que se hizo el gasto, le ponen su multa, paga su multa, pero a lo mejor resultó electo. Entonces, no hay una transparencia como debería ser. Tenemos casi 2.000 alcaldes, tenemos más de 24, 25 presidentes regionales, más de la mitad de estos presidentes regionales están procesados, algunos hasta presos han ido, y de alcaldes una cantidad también similar. ¿Qué cosa pasa no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos regionales? ¿Cómo fiscalizar, cómo evitar esa corrupción que estamos tratando y discutiendo cada rato a nivel nacional? Una pregunta con bastantes temas. En primer lugar, yo soy contrario a estas reformas que se hacen a puertas de las elecciones. O sea, es esperar el último día posible para hacer la modificación y se hace. Al final nadie le entiende, viene el debate. Si esto se hace con anticipación, hay un debate académico, hay posibilidades de interpretarlo, ¿no es cierto?, de hacer consultas y aclarar las cosas. Hoy en día quedan muchas dudas y ya estamos con la campaña. Pero se dice, ¿cómo evitar pues que tengamos tantos alcaldes procesados? Con más que indicios suficientes de que ha habido gestiones corruptas, ¿no es cierto? Y yo les digo, lo primero que tienen que ver es que la ley exige elecciones internas. Ya se convocó, ¿no es cierto?, elecciones para el 7 de octubre, pero tiene que haber entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, si no me equivoco, elecciones internas en cada partido. Ningún partido puede inscribir un candidato a la alcaldía si no hay una votación interna. Pregunto, ¿cuántos partidos están haciendo elecciones internas? En el caso de mi Partido de Acción Popular estamos desde hace ya 4 meses en una campaña interna y vemos 4 candidatos compitiendo para la alcaldía de Lima. Y en el caso de los distritos hay varios más que están compitiendo. Ahí hay una democracia interna, pero veo otros partidos que colocan tremendos paneles, spots, que ya está el provincial y el distrital. O sea, ya adjudicaron las candidaturas. Entonces yo le digo a la población, si ustedes no ven que los candidatos que pone un partido nacen de una elección interna, transparente y justa, en la que se ha habido participación de la militancia, ¿no es cierto?, ya ha habido una votación, no escojan ese candidato para alcalde, porque si no fue demócrata para su designación como candidato, no va a ser demócrata en la gestión de gobierno y le va a importar un pepino lo que opine la población. En segundo lugar, desconfiar de los gastos de campaña. Cuando uno quiere elegir un buen alcalde, busquen quién hace la campaña más austera, quién es que se más esfuerza en hablar con la gente, ir a reuniones, entrevistas radiales, en televisión, pero no paga grandes paneles publicitarios, no manda a hacer miles de polos, no han de hacer tremendas polladas, o sea, gratuitas, ¿no es cierto?, o conciertos de música o bailes, porque ese que está gastando un montón de dinero en su campaña, definitivamente después va a querer recuperarlo, o lo están financiando personas que van a querer manejar el gobierno. O sea, desconfíen de los grandes gastos de campaña y sobre todo los regalos, porque hay gente que casi pide, ¿no?, pero ¿qué me da? Y por eso es que viene el tupper con las cositas dentro, ¿no es cierto?, no, la beca. No, señor, si uno se deja sobornar por alguien que gasta mucho eso en la campaña, que después no se queje si lo sobornan al alcalde cuando llega, ¿no? Pero ¿cómo confiar en esa democracia interna de los partidos? Porque en realidad es verdad, tiene que haber elecciones internas, pero ¿cómo el vecino, cómo el ciudadano, cómo se garantiza que va a haber esa elección? Tiene que ser supervisada interna por el jurado de elecciones, tiene que ser promovida y publicitada por gente como la OMPE y organismos como Transparencia que verifican esta situación, y los medios de comunicación deben interesarse. Si alguien viene acá a decirle, yo voy a ser candidato, ¿cuándo son sus elecciones internas? ¿No? Entonces lo primero que hay que preguntarle, porque aquí ya lo dan por candidato y nunca le preguntan cómo va a ser su elección interna. Entonces, eso creo. Pero además, lo que tiene que verse es que la ley habla de que hay control de gastos y ahora lo han flexibilizado a partir de la inscripción del candidato, pero no hablan de cómo son los gastos en las precampañas. Y hoy en día hay mucha gente que sabemos, se les dice, ¿quieres ser candidato? Pues sí, pero eso va a costar, tráete pues 20.000, 30.000, $50.000. Y se habla pues de que se venden las candidaturas y acá no, pues no vamos a taparnos los ojos. Sabemos que se hace así, que hay mucha gente que no minan ser candidatos porque pusieron un dinero que va para la organización o va para los que tienen la franquicia por la inscripción. Entonces, yo pido eso, que tenga una población instruida, una población que sabe que los candidatos tienen que hacer campañas austeras y van a ser alcaldes austeros y correctos, que no pueden ser alcaldes si no hay una democracia interna para que sean alcaldes demócratas. Vamos a tener mejores candidatos. Y después, saber que no basta solo elegir, hay que fiscalizar. No se trata que yo voto hoy día y después de 4 años me doy cuenta que salió un mal alcalde. Uy, me equivoqué a votar por otro. No, desde el día siguiente exigir al alcalde transparencia, porque yo puedo decir soy honesto, todos van a decir que son honestos,
pero lo que hay que hacer es transparente para que sea la población la que digan, sí, caramba, ese señor es honesto, porque todo lo publica. Todo lo que va a hacer está claramente certificado. Tiene convenios con universidades, con colegios profesionales, con gremios que van a fiscalizar los presupuestos bases, los contratos, los proveedores, todos los adicionales, porque hoy en día pues no se sorprende, uy, ¿cómo pasó eso? Y pasó por los ojos de todo el mundo. No, la población tiene que estar fiscalizada. En el caso de Acción Popular, ¿de cuántos militantes estamos hablando, por ejemplo, en Lima Metropolitana, que harían una elección interna para una elección del Bueno, candidato? Lima tiene un padrón, no lo tengo exactamente ahora, pero son más de 40.000 afiliados, 40.000. ¿no es cierto? No sé cuántos votarán, depende de cuántos se motiven para hacerlo. Pero podría ser elección también abierta, vale decir que aquellos que estén interesados se inscriban para votar solamente en esa elección, sin afiliarse al partido. Porque hubo, recuerdo en elecciones anteriores, un partido, ¿no? En la L, no me acuerdo cómo se llamaba el partido, que tenía, creo que no tenía ni local, no tenía militantes, ni siquiera el que presidía o el que estaba de personero era militante, y presentó un candidato para Lima. Presentó candidatos para distritos, y en algunos ganaron, en otros perdieron, pero presentaron, y no se sabía de dónde había salido ese partido. Es que acá tenemos otro problema. ¿El Jurado Nacional es garantía? En una época cuando recién salió la ley de partidos y nos reinscribimos nosotros, como todos los partidos tuvimos que inscribirnos nuevamente, la OMPE hizo una labor muy importante, que fue verificar la existencia de los comités. O sea, uno tenía que haber puesto la dirección donde estaba el comité de base. Iban al comité, a la dirección y preguntaban por los dirigentes, se entrevistaban con ellos. Una muestra. Se demostró, digamos que de 10, solo uno de los partidos, bueno, entre los tales de Tuvo Acción Popular, era el que estaba acreditando comités reales. Hoy en día todo es fácil, ¿no? Se organizan actividades para sacar firma, todo el mundo firma, después inventan que había un partido que tenía una carpa de circo como su local central. Entonces, eso es irreal. La OMPE y el jurado deben fiscalizar a los partidos año a año para ver no solo sus ingresos y gastos, sino ver que efectivamente están teniendo dirigencias continuas, comités de bases, asambleas, reuniones, vida partidaria. Porque un partido que tiene vida partidaria puede controlar mejor a aquellos que mañana salen autoridades de que las cosas las hagan bien, ¿no? Una pregunta que me han hecho sabiendo que usted iba a venir. ¿Cómo está la situación interna en Acción Popular? Sabía que habían discrepancias, disputas en responsabilidades de alto nivel dentro del CEN de Acción Popular. ¿Se ha solucionado eso y está toda tranquila, las aguas tranquilas internamente para ir a una elección interna como usted plantea? Bueno, todavía estamos en conflictos que yo espero que se solucionen pronto, ¿no? Pero que tampoco son nada extraño. Todos los partidos, sobre todo los antiguos, lo tienen porque estamos en una etapa de sucesión, ¿no? Estamos saliéndonos de los fundadores, de aquellas personas que de alguna manera enrumbaban a todos en el partido. Hoy en día tenemos que aprender a vivir solos y todos nos sentimos iguales, nadie es mayor que nadie, entonces nos peleamos a matar, ¿no es cierto? Pero eso se va aprendiendo. Uno dirá, 60 y tantos años de historia de un partido es mucho tiempo. Yo le digo, no, es una adolescencia en una institución. Las instituciones, para que sean maduras, tienen que pasar de los 100 años, tienen que haber habido por lo menos 2 o 3 generaciones que se hayan sucedido correctamente. Así que estamos viviendo eso. Pero estamos viviendo la forma de que estos conflictos internos no entorpezcan la elección de candidatos. Finalmente lo que se busca es que los candidatos se sientan conformes con una autoridad electoral, un comité electoral que les dé cierta garantía, ¿no es cierto? Y un procedimiento que todos estén conformes y que vayamos ahí. Siempre va a haber deficiencias, siempre hay gente que hace pues alguna cosita, ¿no? Pero en general uno dice, este procedimiento lo encuentro conforme, estoy de acuerdo, vamos ahí, y entonces quien salga ganador será respaldado por todos. Yo espero que sea así, les digo, porque realmente hay mucho entusiasmo en el partido y hay mucha gente que está respaldando a candidaturas de uno y otro sector. Yo les digo, señores, aquí no va a haber uno que gane y ese que gane se va solo con los suyos. No, la idea es que el que gane vaya con todos, que hay una sumatoria en la candidatura, o sea, que la elección interna fortalezca y no es un poco la idea de la elección interna del partido, ¿no? Y no que hay una disidencia después de la derrota, pues, ¿no? Si no es fácil, el que no ganó, pues se va. Entonces, así no se fortalecen los partidos. Yo creo que vamos a ir por ese camino. Estoy convencido, yo tengo la seguridad de que no se va a desperdiciar una tradición ni la memoria de Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, que hoy por hoy resultan ser los únicos de los últimos presidentes que hemos tenido que no tienen un cuestionamiento grave respecto a sus conductas personales. Tal vez la falta de estas ideologías que ya prácticamente dice, se han caído las ideologías y que todos los partidos apuntan a lo mismo y que ya no se educa, inclusive no se capacita, no se prepara a los mismos militantes respecto de la ideología o doctrina de un partido, porque a veces no la tienen, ¿no? O ponen un cliché, pero no tienen esa ideología y no la practican. Que es una formación fundamental, es una formación humana, es como las
los cursos de humanidades en el colegio, en la universidad, uno dice, no, todo es pura técnica. No, señor, hay que tener un conocimiento. Entonces, el tener una ideología, tener una doctrina en un partido le da a uno una razón más allá del momento para hacer las cosas, le da principios. Hoy en día lo que sucede es que hay muchos movimientos que son mercantilistas, o sea, entienden a la política como una empresa más, ¿no es cierto? Sacamos firmas, inscribimos, tenemos una marca, luego buscamos gente interesada en ser candidato, ¿no es cierto? Le adjudicamos la marca, postula, ya ve cómo recupera el dinero, ¿no es cierto? Nos vuelve a dar, entonces, un negocio más. Yo digo, está pasando un poco como ha pasado con las universidades en el país. Hoy en día no hay duda de que hay muchas universidades que solo son negocios, ¿no es cierto? Que ya la creación de cultura, la investigación, ¿no es cierto? Pasó de lado. Todo es cuestión de que te den un cartón para conseguir un empleo mejor remunerado. Y muchas veces pues las calidades son mínimas, incluso de sus autoridades, ¿no? Entonces, está pasando con los partidos lo mismo, están dejando de ser un lugar en el que se discutan ideas para discutir solamente intereses, ¿no? Cuánto hay, cómo es, y así pues la corrupción va a ir cada vez mayor, ¿no? De Acción Popular recuerdo solo a Orrego como alcalde de Lima. ¿Ha habido otro alcalde? No recuerdo. No. Orrego ha sido el único alcalde que ha sido elegido con la lámpara. Con la lámpara. Bueno, no era lámpara en ese entonces, era con el símbolo, creo que era 2, creo el número 2, creo que fue con... Sí, los 2 patitos, 22 fue la campaña de Orrego, pero es el único del partido, porque en el primer gobierno de Belaúnde, que había elecciones, fuimos en alianza con la democracia cristiana, con Bedoya, en una alianza con la democracia cristiana, ¿no? Y bueno, de ahí no hemos tenido ningún otro alcalde, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos puntualmente con las propuestas que tiene el doctor Luis Enrique Gálvez para la alcaldía de Lima. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, el doctor Luis Enrique Gálvez, y vamos al grano. Vienen las elecciones internas, las elecciones municipales y regionales el 7 de octubre. ¿Qué ofrece Luis Enrique Gálvez de la Puente a los vecinos de Lima Metropolitana? Bueno, yo resumo mi planteamiento en 3 letras, que además suenan bonito, es CDB. La primera es la C de ciudadanía. Vamos a convertir la municipalidad en una escuela de ciudadanos. Todo el mundo me dice, ¿qué es esto? Simplemente usar la tecnología. Hoy día tenemos página web, que son simplemente medios de publicidad de las actividades del alcalde y en algunos casos recaudación. Pues no, ahora va a haber página web interactiva en la cual se publicite todo lo que se hace y la opinión del vecino, incluso votaciones electrónicas, permita tomar ciertas decisiones. Ese gobierno electrónico, la democracia digital, es la primera C. La segunda es la D, de desarrollo. Pero uno dice, claro, todos queremos desarrollar, queremos obras, queremos tal, pero no, el desarrollo implica planes. Lo primero que hay que hacer es definir el Plan Lima al 2035, que dejó ahí casi terminado Villarán, pero lo ha dejado a un baúl Castañeda. Y si puede haber cosas que hay que corregir, pero hay que tener un plan, porque hacer obras sin plan es una locura. Belaúnde decía, de la improvisación al planeamiento. Y hoy en día hemos pasado del planeamiento a la improvisación en Lima, porque teníamos un plan al año 2000 y ahora no volvemos a tener plan, o sea, las obras se hacen conforme queda. Y además aceptar lo que son las competencias compartidas. Por ejemplo, el gobierno central ya está definiendo que el transporte urbano se vaya a una autoridad autónoma. Bueno, yo digo, caramba, ¿qué se va a hacer? Pues no pudimos entendernos con la mujer del Callao, con la Guarachirí, entonces es una autoridad autónoma. Pero me dicen que lo que se está dictaminando es que ese directorio tendrá mayoría del gobierno central. Ministro de Economía, ministro de Vivienda, ministro de Transporte. Señor, ¿qué es esto? ¿Es regresar a lo que estábamos en el gobierno militar? De ninguna manera. Si hay una autoridad autónoma, el directorio tiene que ser por representantes de los vecinos, de repente de las municipalidades, ¿no es cierto?, involucradas, para que realmente la visión sea vinculada a lo que son los planes de desarrollo, porque si no, yo no puedo construir un sistema de transporte sin tener un sistema de desarrollo urbano y de vivienda. Entonces, eso es fundamental. Y la seguridad ciudadana, que es parte de este desarrollo, porque no se puede crecer sin inseguridad, significa tecnología y aplicación de recursos conforme a la disponibilidad que se tiene realmente. Las cámaras tienen que ser de alta resolución, tienen que ser identificar a las personas, con los software que hay que permiten con RENIEC identificar a las personas. Y no debe ser que la policía apoye al sereno, o sea, que ayude a patrullar. No, es el sereno y la municipalidad que apoya a las comisarías. El alcalde es la máxima autoridad en el distrito y tiene que darle seguridad. Y tiene que exigir a las comisarías y a los comisarios que den esa función. ¿Qué requieren? Porque llega una denuncia, me robaron un celular. ¿Cómo fue? Un gordito que se me acercó, todo perfecto, se archiva. No se identificó al responsable. Así no vamos a nada. Para eso hay cámaras. ¿Quiénes son? ¿Por dónde pasaba el gordito? ¿Quién vivía? Perfecto, lo siguen todo hasta que lo ubican. Seguimientos, todo. Entonces apoya a la policía y además también a la fiscalía, ¿no es cierto?, que existe ahí, que es la que finalmente hace la denuncia para que las cosas se cumplan. Y la B final es de bienestar.
Hoy en día ha pasado la beneficencia de la Municipalidad de Lima, pero en general la Municipalidad de Lima tiene muchas funciones que están en el gobierno central y que no trasladan, ¿no es cierto?, en salud, ¿no es cierto?, en educación. Y hay que entender que una de las principales labores de un gobernante es dar bienestar a la población. O sea, yo no puedo hacer pistas, no puedo construir una serie de cosas para que el peatón no vaya, para que el niño no pueda jugar, para que el anciano tenga miedo de salir a la calle. No, uno tiene que dar bienestar y eso significa algo fundamental. Hay que combatir la presencia de niños en situación de abandono en las calles, de ancianos en las calles obligados a mendigar. Hay que lograr que la ciudad se interese realmente en que las personas tengan una atención materno-infantil fundamental, porque hoy en día se dice la juventud es el futuro del país, pero no hay nadie que llegue a joven con capacidad de estudiar si de niño sufrió enfermedades, sufrió desnutrición infantil, sufrió anemia. Y eso es fácil, porque todos tienen que atenderse, todas las madres tienen que atenderse en algún hospital y tienen que ver el registro, no solamente del parto, sino el seguimiento de la persona y si cumplen las metas. Todos estos programas, muchos de ellos financiados por organismos mundiales, en los cuales se combate la desnutrición, se combate la anemia y que no están alcanzando los resultados. Ni hablar de la tuberculosis y algunas enfermedades gastrointestinales. Justo 3 temas dentro de esto. Por difíciles. ejemplo, en el tema de educación, la ciudadanía necesita tener más, evidentemente, el ciudadano necesita tener más ciudadanía. Ciudadano no es porque tenga mi DNI, sino porque tenga valores ciudadanos, comportamiento cívico y que cumpla con tener una participación vecinal para justamente responder a varios temas. 1, 2, ¿cómo está el tema del agua? Sedapal sigue siendo del gobierno central. Y 3, el tema de educación. En primer lugar, lo que se dice, hay que hacer que la gente aprenda a saber qué es ciudadano. Algo en los colegios hay, hoy se eligen delegados de aulas, se eligen el alcalde, ¿no es cierto? Pero también se le dice al niño que el niño solo debe estudiar y jugar, ¿no es cierto? Entonces cada vez contribuyen menos en las tareas domésticas. Yo estoy en contra de la explotación infantil, el trabajo infantil, pero sí pienso que los niños tienen que ocupar su tiempo. Entonces hay que darles tareas en los mismos colegios, en el barrio, para que cuiden jardines, para que vean el vivero, ¿no? Esto para que atiendan a los animales, a no maltratarlos, sino saber cuidar una mascota, porque eso le va a dar valores humanos. En segundo lugar, en lo que se refiere a la educación, hay que llevar que la educación tiene que ser práctica. Uno a veces en el colegio ve al chico que dice, pero ¿para qué me va a servir eso? Entonces hay que vincular inmediatamente cada curso con una aplicación práctica de algo que le puede gustar, para que las vocaciones no se den cuando terminó el colegio. Bueno, ¿y ahora a qué universidad me meto? A la que vaya a una carrera que gane más, que gana más. No, uno debe tener las vocaciones desde muy niño. Se comienza uno a orientar a las ciencias, a las letras, al arte, ¿no es cierto? Y enseñar de que el bienestar económico no es lo principal, que lo principal es la satisfacción personal. O sea, puede uno tener mucho dinero y ser infeliz, y puede ser uno muy pobre y ser feliz. Solo basta en que uno haga lo que lo hace sentir bien, ¿no es cierto? Y además que uno tiene una vida que vivir, o sea, una etapa, una juventud, una adultez y una ancianidad, que uno no es eterno y por lo tanto tiene que prever su futuro para no ser después una carga. Entonces, de ahí más o menos es lo que se quiere plantear, y eso obviamente tiene que ver con funciones del Ministerio de Educación, que muchas deberían irse transfiriendo a la municipalidad, ¿no es cierto? Y además en el trabajo con los mismos padres de familia, porque hay pandillas en las calles, ¿no? Todo el mundo se queja de las pandillas, pero los niños no salen a la calle de la nada, no brotan en el pasto, salen de las casas. Son hogares muchas veces disfuncionales que botan al menor y se organizan en pandillas, no con la deliberada intención de hacer un problema, sino como una forma de ellos mismos sentir una identidad. Hay que agrupar a estas gentes y darles tareas, así como hicieron en la ciudad de Medellín, en que se combatió la violencia entregando áreas públicas para actividades culturales, actividades recreativas, actividades de cultivo de plantas, flores, y allá muchas orquídeas y cosas por el estilo. Uno puede hacer que la pandilla se termine agrupando en el barrio y haciendo competencias interbarriales, ¿no es cierto?, de arte, pero claro, no le voy a decir, me tienen que cantar ópera, ¿no es cierto? Si quieren hacer su hip hop, su rap, ¿no es cierto?, cualquier música lo harán, pero ya están vinculados, ya tienen una responsabilidad y en lugar de dañar la infraestructura del parque la van a cuidar, porque es su parque, lo han marcado, es de mi pandilla, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso hay que hacer, porque hoy en día vivimos asustados, y si no ocupamos los espacios públicos lo toma la delincuencia. Hablábamos de la entidad autónoma esta de transporte, pero preguntaba también qué pasa con Sedapal. Me olvidaba de eso. Sedapal es una empresa del Estado, gobierno central. Algunos hablan de municipalidad o no. En todo el país se municipalizaron las demás empresas y no han ido muy bien. Ha habido casos en que ha habido problemas. Yo lo que digo es que, independientemente de quién sea el propietario, el usuario son los vecinos de Lima. Y el representante de los vecinos es el alcalde. Y el alcalde tiene que actuar como principal fiscalizador.
tiene que velar por la calidad de agua, tiene que exigir que se midan los niveles de contaminación del agua en cada punto de la ciudad para que los vecinos sepan que esa agua que toma se puede tomar. Por 2 razones. Primero, para que no le metan el cuento de que solo tienen que comprar bidones de agua de empresas, ¿no es cierto? Y entonces el gran negocio y las empresas que venden bidones porque lo asustan, esa agua te puede matar. Y segundo, para que efectivamente no vaya a ser que haya aguas contaminadas que terminen causando enfermedades gastrointestinales que malogren a los niños. Y además fiscalizar inversión. Miles de millones invertidos en EDAPAR, están haciendo cambios de tuberías, cambios de desagües, pero ¿quién lo fiscaliza? Tienen su junta de accionistas nombrada por el gobierno central, pero hay una junta de usuarios. Telefónica tiene muchas organizaciones que la fiscalizan, ¿no es cierto? Las líneas aéreas, el transporte. Hay un sector bastante antiguo de Lima, que es Lima Centro, Miraflores, Jesús María, Magdalena, San Miguel, que es mi distrito, donde las redes de agua y desagüe tienen 60 años de antigüedad. Pero hay un plan. Colapsan y el CEDAPAL no hace absolutamente nada, pese a la intervención o solicitud tanto del alcalde de Lima o del distrito correspondiente. Hay un plan y ha habido miles de millones que se han invertido en los últimos años. Lo que sucede es que no hay pues una junta de vigilancia de vecinos, una junta ciudadana de representantes que estén atrás de eso y vean que se gaste eficientemente y que se alcancen los objetivos. También se ha hecho el plan de tratamiento de Taboada, en la zona de Mesías, para evitar los efluentes que contaminaban las playas. Hoy las playas se están descontaminando poco a poco, pero poco se conoce porque no hay una interacción de los vecinos y eso es porque el alcalde no se presenta ahí y dice, señor, yo quiero saber qué están haciendo ustedes, porque yo soy representante de los usuarios y es a mí al que van a reclamar. Entonces el alcalde tiene que ser que presione, y yo estoy seguro que, como se dice, el ojo del amo engorda al caballo, el ojo del vecino, a través de su alcalde, va a hacer que esas empresas públicas funcionen mejor. Y en general, el ojo de los vecinos va a hacer que las autoridades no le metan mano malamente a los recursos como hacen, ni lo desperdicien, ni lo den a favor de terceros. Tenemos un minuto, que lo va a caracterizar a usted en caso de ser elegido, no solamente internamente en Acción Popular, sino como alcalde de Lima. ¿Qué lo caracterizaría usted? ¿O cuál sería la obra emblemática de su gestión? Transparencia. Porque uno dice, puedo hacer muchas obras, pero y después vemos cuánto fue la comisión, después aparecen las rajaduras, después aparece de que no sirvió y que hacer una obra complementaria. Transparencia. Yo voy a publicar todo absolutamente en la página web, tal vez la mayor inversión que haga justamente sea en software y en capacidad de interacción, para que a través de eso se pueda tener, señor, hay una iniciativa de una concesión, ahí va el proyecto de contrato, pero no solo basta que lo publique, porque a la gente no le interesa, no lo leyó, no lo entendió. Hago un convenio con todas las universidades, creo que Lima tiene ya más de 20 facultades de Derecho. Estoy seguro que cualquier profesor le dice a sus alumnos, tarea de fin de curso, revisten este proyecto de contrato de concesión y van a encontrarle todas las deficiencias que mis funcionarios no lo encuentran. Y si le mando eso a universidades de ingeniería sobre este expediente técnico, le va a decir, señor, aquí no hay pues un buen estudio de suelos, o están sobredimensionando el uso del fierro, o al revés, está subutilizado el cemento o la mezcla, esto va a causar problemas, o va a dar adendas. Hay que detectar esos presupuestos y esos contratos con adendas, con cláusulas tramposas, que lo que buscan es que después se tenga que hacer algún adicional, que es donde saca pues el mayor costo. De nada sirvió el que se adjudicara la obra al que menos ofertó, sino que finalmente se corrigen esos por las adendas y presupuestos adicionales, como lo hemos visto, todos con intereses. Eso pasó con Chincheros, ¿no? Se olvidaron de la cláusula, en la cláusula de financiamiento, poner tasa de interés. Por Dios, creo que cualquiera que ha estudiado curso de contratos, lo hago revisar eso y vayan con, oiga, señor, ¿y dónde está la tasa de interés? Pero claro, pues el funcionario no lo vio. Pues ahora pongamos los ojos de muchos profesores de Derecho para que revisen ese contrato, de muchos profesores de Ingeniería para que revisen esos expedientes técnicos. Así es. Bueno, hemos tenido a Luis Enrique Gálvez de la Puente, muy agradecido por su presencia aquí. Seguramente estaremos conversando en el trayecto de esta campaña hasta el 7 de octubre. Y con los demás, con los amigos, hasta la próxima semana, aquí en Siempre con la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá. Muy buenas tardes. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.